Buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar el tema de bases oncológicas de la cirugía. En esta presentación nos vamos a basar en los subtemas que ustedes pueden ver en pantalla. Para iniciar, hay que definir qué es el cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se van a dividir sin detenerse, invadiendo a veces otros tejidos. Las células cancerosas pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través del sistema sanguíneo y linfático. Pueden definirse tantos tipos de cánceres como enfermos, cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares específicas, pero de forma sintética se agrupan por el tejido u órgano en el que se ha originado. En cuanto a su epidemiología, tenemos que se estima que la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Se calcula que en términos de la sobrevida, a los 5 años después del diagnóstico, hay 43.8 millones de personas. Debido a los cambios en el crecimiento poblacional y el envejecimiento, la OMS estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales. Sin embargo, estos números pueden reducirse significativamente, ya que se calcula que entre un 30 a un 50% de los cánceres son prevenibles ya sea mediante la adopción de hábitos saludables, vacunación, diagnóstico y tratamientos oportunos. Conforme aumenta la esperanza de vida de la población en los seres humanos, ya sea por la reducción de otras causas de muerte como infecciones y enfermedad cardiovascular, el cáncer está en proceso de convertirse en la primera causa de muerte. El cáncer es la primera causa de fallecimientos entre mujeres de 40 a 79 años y entre varones de 60 a 79 años. Las causas más frecuentes de muerte en el caso de los varones tenemos al cáncer pulmonar y bronquial, al prostático y colorectal. En cuanto a las mujeres, los más frecuentes son el cáncer pulmonar y bronquial, mamario y colorectal, los más frecuentes en cuestión de muerte. Aunque el cáncer pulmonar, es el más frecuente en todo el mundo, con 1.35 millones de casos nuevos y 1.15 millones de muertes cada año. En México, la magnitud de los efectos del cáncer en la salud del país no es diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La Sociedad Mexicana de Oncología considera que además de las cifras de muerte por cáncer, se deben a los diagnósticos tardíos. Al menos un 60% de los cánceres en México es detectado en etapas avanzadas. Para los hombres, los cánceres más importantes son el de próstata, pulmón, colorectal, hígado y gástrico, en ese orden, mientras que para las mujeres son el de seno, cervicuterino, hígado, colorectal, ovario, en ese orden. La Organización Panamericana de la Salud indica que en México en el 2015, por cada 100.000 habitantes, el cáncer de próstata ocasionó al menos la muerte de 13 varones. Y en el caso de las mujeres, ocasionó 11 descensos. La incidencia del cáncer varía según la región geográfica. Esto se debe en parte a diferencias genéticas y en parte a diferencias en las exposiciones ambientales y alimentarias. Los estudios epidemiológicos que vigilan las tendencias en la incidencia y mortalidad del cáncer han aumentado muchísimo la comprensión de las causas de estas neoplasias. Además, el análisis de las tendencias en la incidencia y mortalidad del cáncer permiten vigilar los efectos de distintas medidas preventivas y de detección, así como la evolución del tratamiento para tumores específicos. El cómo y dónde ataca el cáncer depende de muchos factores, y quizá uno de los más importantes es el sexo. A continuación les voy a mostrar dos mapas en donde refleja esta diferencia, además de dividirlo por países.
Así podemos observar que si bien el cáncer de mama es el predominante en mujeres, en algunas zonas de África el cáncer del cervix es el más común. En nombre de todos los tipos de cánceres, es el de próstata el que tiene mayor mortalidad, pero quedan países como Japón en los que el cáncer de estómago sigue haciendo estragos. Se cree que una parte considerable de las diferencias internacionales en la incidencia del cáncer prostático es reflejo de las discrepancias en las prácticas diagnósticas, con la introducción del antígeno prostático. Es posible que las prácticas de detección tan difundidas en Estados Unidos permitan descubrir tumores en una etapa más temprana y curable, aunque también es posible que esta detección conduzca al descubrimiento de más cánceres latentes, con menos agresividad biológica, los cuales no habrían causado la muerte aunque no se hubieran detectado. A continuación les voy a dar ciertos datos específicos de los cánceres más importantes. Uno de ellos es el cáncer gástrico, que su mayor incidencia se encuentra en Japón y sobre todo se va a ver más en varones. Este tipo de cáncer se relaciona mucho con el consumo elevado de alimentos conservados en sal, carne y pepinillos, y en aquellos pacientes que consumen abundante frutas y verduras se ven menos. También existe una variación internacional en la incidencia por la infección por Helicobacter pylori, que se ha visto relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico. En cuanto al cáncer de mama, tenemos que es el segundo tipo de cáncer más frecuente y ocupa al menos el quinto lugar entre las causas más frecuentes de muerte por cáncer. La incidencia más alta la vamos a tener en las regiones más desarrolladas, excepto en Japón. Estas están incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, el norte y occidente de Europa. Y la incidencia más baja la vamos a encontrar en el centro de África. Su incidencia varía al menos entre un 82.5 a un 99.4 por cada 100.000 mujeres al año. Y bueno, se ha visto que ciertos factores se relacionan para el desarrollo de cáncer de mama, como la edad avanzada, los antecedentes familiares de cáncer de mama, una menarca menor a los 12 años, el uso excesivo de anticonceptivos orales, la nulliparidad, obesidad y sedentarismo, embarazo después de los 35 y el consumo de alcohol y tabaco. El siguiente que tenemos es el cáncer de colon y recto. Y bueno, aquí existe una variación de 25 veces en la incidencia en todo el mundo. La incidencia más alta la vamos a tener en países desarrollados, sobre todo en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, incluso el oeste de Europa y sobre todo en varones japoneses. Y la incidencia relativamente baja la vamos a encontrar en el norte de África, Sudamérica y en las regiones del este, suroeste y oeste de Asia. Este cáncer se ha relacionado sobre todo con variaciones alimentarias. Aquellos pacientes que consumen mucha grasa animal y carne, bueno, tienen mayor probabilidad de padecerlo que aquellos pacientes que consumen mucha fibra. En cuanto al cáncer hepático, bueno, el 82% de los cánceres hepáticos van a ocurrir en países en vías de desarrollo. La incidencia más alta la vamos a encontrar en China con 37.9 por cada 100.000 varones. La incidencia es relativamente baja en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Los principales factores de riesgo que tienen los pacientes para poder desarrollar este tipo de cáncer son dos, principalmente, que es la infección por virus de hepatitis B y C y el consumo contaminados por la aflatoxina. También, bueno, se ha visto que gracias a la vacunación contra hepatitis B en niños, pues ha disminuido la incidencia de este cáncer. Ahora vamos a entender cómo se va a ir desarrollando el cáncer.
cómo es que inicia y progresa. Para ello hay que entender las etapas de la carcinogénesis o oncogénesis. Llamamos carcinogénesis o oncogénesis al proceso por el cual una célula de normal se convierte en una célula cancerosa y consta de 3 etapas. La primera etapa se llama iniciación. En esta etapa, ocurre a nivel genómico y se caracteriza por mutaciones en los protooncogenes y expresiones de oncogenes. Esta etapa se va a presentar tanto en tumores benignos como malignos. Y los agentes que pueden causar en esta primera etapa pueden ser físicos, químicos o incluso virales. A la segunda etapa la vamos a llamar promoción. Esta etapa, se representa la fase del crecimiento tisular, la conformación como tal del tumor y participan factores de crecimiento, los receptores de estos factores de crecimiento, angiogénesis y la degradación de la matriz extracelular. La tercera etapa la vamos a llamar progresión. Esta es la capacidad del tumor de invadir tejidos vecinos e incluso producir metástasis. En cuanto a la biología del cáncer, se propuso que existen 6 alteraciones esenciales en la fisiología celular que dictan un crecimiento maligno, los cuales son autosuficiencia en las señales de crecimiento, evasión de la apoptosis, angiogénesis sostenida, capacidad ilimitada para la replicación, invasión de tejido y metástasis, e insensibilidad a las señales de anticrecimiento. Para poder entender cómo una célula cancerígena adquiere estas 6 capacidades, vamos a ir explicando una por una. Entonces, ¿cómo es que proliferan sin estímulos externos? Todo inicia cuando un protooncogen sufre una mutación. Los protooncogenes son reguladores fisiológicos de la proliferación y diferenciación celular. Cuando estos sufren una mutación, se les denomina oncogenes. Estos oncogenes tienen la capacidad de facilitar el crecimiento celular en ausencia de señales mitogénicas normales. Las oncoproteínas son producto de los oncogenes y están desprovistas de elementos reguladores normales. También, estos oncogenes son capaces de codificar ciertos receptores según una función de la proteína codificada. Pueden hacer factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento y hormonales, péptido de señalización intracelular e incluso factores de transcripción, que un factor de transcripción importante que se le denomina maestro del crecimiento celular es el factor de transcripción MYC. También pueden desencadenar redes de señalización alteradas. Las vías de transducción de señales, una vez que llegan al núcleo, activan genes que orquestan el avance ordenado de la célula a través del ciclo celular. Las proteínas codificadas por los oncogenes y los genes supresores son componentes de redes de señalización que controlan la proliferación, la diferenciación o la muerte celular. La mutación en estos genes ocasiona redes de señalización alteradas que pueden ocasionar y desencadenar el desarrollo tumoral. Ahora, ¿cómo es que pueden inactivar genes supresores de tumores? Las alteraciones genéticas inciden no solo en la distribución del gen, sino también en gran porcentaje en su función, afectando principalmente mecanismos naturales de las células relacionadas ya sea a su ciclo celular, apoptosis, proliferación, y en determinados casos incluso también en la angiogénesis. Por ello, vamos a tener que las alteraciones genéticas en tumores se van a dividir en 4 categorías principales. La primera es el cambio en secuencia del gen, es decir, que existan deleciones o inserciones de unos cuantos nucleótidos en la secuencia del gen. La segunda son alteraciones en el número de cromosomas, ya sea con pérdidas o ganancias de cromosomas enteros. La tercera van a ser translocaciones cromosómicas, ya sea por fusiones de diferentes cromosomas o de segmentos no continuos de un solo cromosoma. Y la cuarta pueden ser amplificaciones genéticas,
que son múltiples copias de un amplicón que contienen un gen promotor del crecimiento. Entonces, tenemos una célula normal. Esta célula normal va a sufrir una mutación por alguno de los 4 fenómenos que les expliqué anteriormente. Esa célula mutada, al dividirse, va a heredar esa mutación, y en cada división pueden existir mutaciones complementarias. El cáncer es un proceso de múltiples etapas, resultante de la acumulación de mutaciones somáticas, ya sea en los oncogenes, en los genes supresores o en los genes de susceptibilidad. El cáncer es un proceso de selección clonal, produciendo clones más agresivos, dando lugar a la progresión tumoral. El tumor llama la atención clínica cuando ha pasado al menos las 30 duplicaciones. Los genes supresores de tumores son genes que se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular excesiva y regulan la apoptosis. Una mutación o una deleción de un gen supresor tumoral aumentará la probabilidad de que se produzca un tumor al perder esta función. Los 2 genes supresores tumorales más importantes es el gen Rb y el gen P53. El gen Rb es importante porque su mutación predispone a retinoblastoma. Produce una proteína de retinoblastoma Rb que suprime la tumorogénesis, inhibiendo la proliferación celular y promoviendo la senescencia y la diferenciación. En cuanto al gen P53, se le conoce como el guardián del genoma. Este regula la progresión del ciclo celular, regula la reparación del ADN, la senescencia celular y la apoptosis, y más del 50% de los tumores tiene una mutación en este gen. P53 se va a activar bajo 2 circunstancias. El primero es si existe daño al ADN e hipoxia, y el segundo es si existe estrés oncogénico, es decir, si hay activación de oncoproteínas. En las células normales, cuando existe daño del ADN, P53 se activa y se une al ADN dañado, con el fin de inhibir la traducción de genes promotores del crecimiento y la traducción de genes antiapoptósicos, dando resultado a un estado de senescencia o la apoptosis de esa célula dañada. Sin embargo, cuando existen mutaciones en P53, estas 2 vías se encuentran alteradas, por lo cual P53 no puede detener el ciclo celular, no puede reparar el ADN ni mandar a un estado de senescencia o apoptosis a la célula, por lo cual se crean células mutadas. ¿Cómo es que las células pueden evadir la apoptosis y hacer alteraciones en su ciclo celular? Para eso hay que entender primero el ciclo celular. El intervalo entre cada división celular es definido como ciclo celular. Cada ciclo celular consiste en 4 fases ordenadas y estrictamente reguladas, denominadas G1, S, G2 y M. La síntesis del DNA ocurre en la fase S. La separación de cromosomas y división celular ocurre en la fase M. Y las fases G1 y 2 son de crecimiento. Las células mamíferas quinicientes que no están activamente en crecimiento residen en la fase G0, un estado de descanso. Los factores que modulan la salida de G0 y a la progresión de G1 son cruciales para determinar la frecuencia del crecimiento. El ciclo celular regula la duplicación de la información genética, por lo cual es importante tener puntos de restricción, que son pausas en el ciclo celular durante los cuales se asegura la duplicación del DNA y permiten editar y reparar la información genética que cada célula hija recibe. Antes que las células no transformadas pasen al punto de restricción, requieren de factores de crecimiento y nutrientes específicos. Posteriormente al punto de restricción, la progresión es factor y nutriente independiente. Debido a que la célula es dependiente de varios estímulos extracelulares durante la fase G1,
Esta fase es considerada un punto primario en la regulación del crecimiento. Cuando se localiza cierto daño en el punto de control, se envía una señal que detiene el ciclo celular hasta que se realiza la reparación. Cuando no es posible reparar el daño, se marca la célula para su destrucción por apoptosis. Las células normales están programadas para morir si se ven sujetas a distintos estímulos que produzcan estrés no fisiológico. Se ha propuesto que la habilidad de supervivencia inherente a las células cancerosas transformadas se debe a su alta resistencia a la apoptosis, mientras que la capacidad invasora local a distancia se debe a mutaciones adicionales. También tenemos defectos en la reparación del ADN, en los que se ve muy implicado BRCA1 y 2, que se ven en cáncer de mama y ovario. Y BCL2 es importante porque es aquel que protege a las células frente a la apoptosis. En cuanto a su proliferación, potencial ilimitado de replicación, tienen que ver la familia de los genes RAS, pues son reguladores en la transcripción de señales de la proliferación y diferenciación celular. Su mutación aumenta la capacidad de invasión y metástasis de los tumores. Las anomalías más comunes de estos protogenes en tumores humanos va a ser en KRAS, NRAS y HRAS. Y se van a observar sobre todo en cáncer de páncreas, colon, endometrio, pulmón, tiroides y colangiocarcinoma. Proseguimos con la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de un lecho vascular preexistente. Y en el huésped tiene un efecto importante en el crecimiento tumoral y el desarrollo de metástasis, pues la actividad angiogénica promueve la expansión rápida de las células tumorales e incrementa el riesgo de metástasis. La mayoría de los tumores nacen sin actividad angiogénica. Existen en el estadio in situ sin neurovascularización por periodos largos. La neurovascularización empieza cuando un subgrupo de células dentro del tumor cambia hacia el fenotipo angiogénico. En algunos casos, este cambio puede ocurrir antes de que el tumor esté completamente desarrollado, es decir, en etapas preneoplásicas o preinvasoras. La angiogénesis va a tener dos fases, una fase prevascular y una fase vascular. En la fase prevascular, en cuestión de tumor primario, durante esta fase la actividad angiogénica es mínima o ausente. El tumor permanece pequeño, el crecimiento celular es lento y el tiempo de doblaje lleva años. Sin embargo, la proliferación celular es tan alta como la de un tumor vascularizado. Si bien la generación de células tumorales nuevas está balanceada por la muerte de células tumorales, la mayoría de las neoplasias prevasculares son difíciles de detectar a menos que se encuentren en la superficie, como por ejemplo los de la piel, mucosa oral, cervix o vejiga. Cuando está en una fase prevascular, pero en una metástasis, uno de los mecanismos por los cuales las micrometástasis pueden permanecer latentes por varios años, por ejemplo en el cáncer de mama o de pulmón, es que permanecen en la fase prevascular. La neurovascularización puede permitir la expansión rápida y replicación de las metástasis. En cuanto a la segunda fase, que es la fase vascular, los tumores humanos que se someten a una neurovascularización entran en una fase de crecimiento rápido, intensificando la invasión e incremento en el potencial metastásico. A continuación, se muestra una representación esquemática del proceso metastásico. La metástasis se produce por la diseminación de células cancerosas desde el sitio primario con la formación de tumores nuevos en sitios distantes. En el primer dibujo tenemos que el proceso metastásico comienza con un cáncer in situ, rodeado de una membrana basal intacta. Para que éstas puedan invadir, se requiere de cambios reversibles en la adherencia entre las células y la matriz extracelular, por lo cual se empieza a haber destrucción de proteínas de la matriz y el estroma para que las células metastásicas puedan entrar a la circulación
por los vasos linfáticos. Sin embargo, estas también pueden entrar de manera directa hacia la circulación. Posteriormente, le sigue una supervivencia intravascular de las células tumorales y la extravasación del sistema circulatorio. Las células metastásicas solas pueden colonizar sitios y permanecer latentes durante varios años como micrometástasis ocultas. La progresión y neurovascularización subsecuentes producen metástasis detectables en la clínica y metástasis angiogénicas con crecimiento progresivo. La última característica que tienen las células neoplásicas es su capacidad de evasión de respuesta inmune del huésped. La inmunología del cáncer es el sistema que se encarga de la protección de la transformación maligna. Se encarga del reconocimiento de antígenos tumorales. Estos son antígenos testiculares, antígenos específicos de tumores, antígenos derivados de mutaciones de proteínas, antígenos víricos y antígenos oncofetales. Y se produce a través de mecanismos humorales, células T citotóxicas, macrófagos y linfocitos natural killer. Este sistema puede fallar cuando hay una falla de la producción de un antígeno humoral, mutaciones en los genes, síndrome de proteínas inmunosupresoras, baja capacidad inmunológica y un crecimiento a gran velocidad. La etiología del cáncer. Para entender la etiología del cáncer, lo vamos a dividir en 4 grandes grupos. En aquellas neoplasias debido a alteraciones genéticas, en aquellas que son causadas por carcinógenos químicos, por carcinógenos físicos o bien por carcinógenos víricos. El primer grupo que tenemos son las neoplasias que se deben por alteraciones genéticas. Se considera que el cáncer es una enfermedad genética, debido a que surge por la acumulación de mutaciones que conducen a la selección de células con un comportamiento cada vez más agresivo. Hay que recordar que la lesión genética afecta principalmente a los protooncogenes, genes supresores de tumores, genes reguladores de la muerte celular programada y a los genes de la reparación del DNA. La mayoría de esas mutaciones son de tipo somático y solo se encuentran en las células cancerosas. Sin embargo, en aquellos cánceres hereditarios, el individuo porta una mutación particular de la línea germinal en todas las células. Unos cuantos genes que se encuentran mutados en este tipo de cánceres son oncogenes, pero casi la mayoría son genes supresores de tumores. Uno de los factores de riesgo más significativos a la hora de padecer o no algún tipo de cáncer son los antecedentes familiares. Este hecho se debe a que existen determinados genes que son transmitidos de padres a hijos y que confieren un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Los especialistas en consejo genético recomiendan realizar estudios genómicos a aquellas personas con claros antecedentes familiares de la enfermedad, puesto que la detección de determinados genes puede ayudar a diagnosticar y prevenir su desarrollo, permitiendo aplicar en este caso las medidas preventivas correspondientes. Por lo anterior, es importante saber los factores que pueden sugerir la presencia de un cáncer hereditario. El primero es que exista un desarrollo tumoral a edad mucho menor de la usual. 2. Presencia de enfermedad bilateral. 3. Presencia de múltiples tumores malignos primarios. 4. Presentación de cáncer en el género menos afectado. Por ejemplo, un cáncer de mama en un varón. 5. Acumulación del mismo tipo de cáncer en familiares. 6. Ocurrencia de cáncer en presencia de otros trastornos como retraso mental o lesiones cutáneas patognomónicas. En el segundo grupo tenemos a los carcinógenos químicos. En la actualidad se cree que entre el 60 y el 90% de los cánceres se debe a los factores ambientales. Cualquier agente que pueda contribuir al desarrollo de un tumor se denomina carcinógeno y puede ser un agente químico, físico o vírico.
Específicamente, los químicos se van a clasificar en 3 grupos con base en la forma en que contribuyen a la formación del tumor. En el primer grupo tenemos a las genotoxinas, las cuales inician la oncogénesis al producir una mutación. En el grupo 2 tenemos a los carcinógenos, los cuales potencializan la oncogénesis porque intensifican la potencia de las genotoxinas. En el grupo 3 tenemos a los promotores tumorales, los cuales aumentan la formación de tumores después de la exposición a las genotoxinas. Los carcinógenos se van a dividir en 4 grupos. En el primer grupo tenemos a los carcinógenos humanos comprobados en trabajadores expuestos por periodos prolongados. El grupo 2 se va a subdividir en 2A y 2B. En 2A se debe a los carcinógenos humanos probables, es decir, que hay una prueba de un carácter carcinógeno por estudios con animales en condiciones relevantes para la exposición humana. En cuanto al 2B, sugiere posibles carcinógenos, es decir, que estas sustancias se relacionan con un aumento estadístico claro y de significancia biológica en la incidencia de tumores malignos en más de una especie o estirpe animal. En el grupo 3 tenemos a los que no son clasificables en cuanto a su papel oncogénico en humanos, y en el grupo 4 no son carcinogénicos para los humanos. En el cuadro que se les muestra en esta presentación, se asocia a sobre todo algunos carcinógenos químicos del grupo 1, es decir, aquellos carcinógenos humanos que sí están comprobados en trabajadores expuestos prolongados. Y se relaciona la sustancia con el tipo de tumor que pueden desarrollar. En el tercer grupo tenemos a los carcinógenos físicos. La carcinogénesis física se puede deber por 2 causas. La primera, por una inducción de inflamación y proliferación celular durante cierto tiempo, como ocurren en el síndrome intestinal inflamatorio o en las infecciones por Helicobacter pylori, que se relaciona con gastritis y posteriormente con cáncer gástrico, quemaduras, heridas crónicas que no cicatrizan, e incluso también por infecciones de algunos parásitos. La segunda es por la exposición a agentes físicos que causen daño al DNA, como lo es la radiación. Esta se va a dividir en 2, radiación ionizante, que incluyen a los rayos X, rayos gamma y partículas alfa y beta, y a la radiación no ionizante, que esta incluye a los rayos ultravioleta. La radiación puede inducir un espectro de lesiones en el DNA, que incluye daño a las bases de los nucleótidos y enlaces cruzados, además de rotura del DNA mono y bicatenario. Se cree que la radiación podría iniciar el cáncer mediante la inactivación de genes supresores tumorales. Al parecer, la activación de oncogenes tiene un papel menor en la carcinogénesis por radiación. Por ejemplo, los pacientes que padecen xerodermia pigmentaria hereditaria carecen de una o más vías de la reparación del DNA, lo que les confiere susceptibilidad a cánceres inducidos por rayos ultravioleta, sobre todo en las partes expuestas al sol. Otro ejemplo también son los enfermos con síndrome mutado de ataxia telangiectasia, también tienen un fenotipo sensible a la radiación. En el cuarto grupo tenemos a los carcinógenos víricos. Se conoce varios virus humanos con propiedades oncogénicas y varios ya se vincularon como causa de cánceres humanos, como lo podemos observar en el cuadro 10.7. Se calcula que aproximadamente el 15% de todos los tumores humanos en todo el mundo se produce por un virus. Los virus causan o aumentan el riesgo de malignidad por 3 cuestiones. La primera, por una expresión de oncogenes que interfieren con los puntos de verificación del ciclo celular o reparación del DNA. La segunda es que existe expresión de citocinas u otros factores del crecimiento. Y el tercero es que hay una alteración del sistema inmunitario. Los virus pueden ser de DNA o de RNA.
En cuanto a los virus oncogénicos de RNA, son retrovirus y contienen una transcriptasa inversa. Después de la infección vírica, el genoma viral del RNA monocatenario se transcribe en una copia de DNA bicatenario, que luego se integra al DNA cromosómico de la célula. La infección celular con el retrovirus es permanente, por lo que las secuencias del DNA integradas permanecen en el cromosoma del hospedador. Los retrovirus transformadores oncogénicos portan oncogenes derivados de genes celulares. Estos genes celulares, conocidos como protooncogenes, casi siempre participan en la señalización mitogénica y el control del crecimiento. Incluyen proteínas sinasas, proteínas G, factores de crecimiento y factores de transcripción. En cuanto a los de virus tumorales de DNA, son de origen vírico no celular. En las células no permisivas, el DNA vírico puede integrarse en el DNA cromosómico celular y algunos de los genes víricos tempranos se sintetizan de manera persistente, lo que da igual a una transformación de las células en un estado neoplásico. La unión de oncoproteínas víricas con proteínas supresoras de tumores celulares, como lo es P53 y RB, es fundamental para la carcinogénesis inducida por la mayoría de los virus DNA, aunque algunos se dirigen a proteínas celulares diferentes. Valoración de riesgo de cáncer. La valoración de riesgo de cáncer comienza con un interrogatorio completo, que incluye antecedentes de exposiciones ambientales a carcinógenos potenciales y antecedentes familiares detallados. Los pacientes con un antecedente familiar sugestivo de un síndrome de susceptibilidad al cáncer, como lo es el síndrome de cáncer de mama ovario, se beneficiarán con asesoría genética y tal vez con pruebas genéticas. Aquellos pacientes que no parecen tener un componente hereditario importante de riesgo pueden valorarse con base en su edad, raza, antecedentes personales y exposiciones. Uno de los modelos más usados para valorar el riesgo de cáncer de mama es el modelo Hay. Este modelo condujo al desarrollo de una herramienta para valorar el riesgo de cáncer de mama. Esta herramienta incorporó los factores de riesgo usados en este modelo, que es la edad de la menarca, edad al primer parto vivo, pacientes con un familiar en primer grado con cáncer, pacientes con más de 2 familiares en primer grado con cáncer, biopsias mamarias en número, pacientes de más de 50 años al momento de la asesoría, hiperplasia atípica, si cuentan con no biopsia y los resultados de esta biopsia. Junto con estos riesgos, con estos factores, también se incorporó la raza y el grupo étnico. Todo esto permite que el médico pueda proyectar el riesgo calculado, individualizado en cáncer invasivo en un periodo de 5 años o en toda su vida, hasta los 90 años de edad. Resulta notable que estas proyecciones de riesgo asumen que la paciente se someta a exploraciones mamarias clínicas y mamografías de detección regulares. También es importante señalar que este programa subestima el riesgo de las mujeres que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama invasivo o no invasivo, y no toma en cuenta factores genéticos predisponentes específicos, como lo son las mutaciones BRCA1 y 2. Sin embargo, ya se validaron las herramientas para la valoración de riesgo, como esta, y ahora pues se usan mucho en la clínica. Este modelo no es el único, también existen modelos para otros tipos de cánceres, como el modelo predictivo del riesgo de cáncer pulmonar, que incluye edad, sexo, antecedentes de exposición a asbesto, antecedente de tabaquismo, y bueno, con esto pues ayuda a predecir el riesgo de esta neoplasia. Diagnóstico de cáncer. La historia clínica, junto con la exploración física, permite obtener una serie de datos que puedan hacer sospechar de la existencia de un cáncer. El objetivo es obtener la información necesaria para diagnosticar el problema de salud y confirmar qué produce los síntomas por los que el paciente acude a consulta. No siempre es posible diagnosticar precozmente un cáncer, debido a 2 cosas. La primera es que durante las primeras fases el cáncer puede ser asintomático.
Y la segunda es que no en todos los tumores pueden realizarse pruebas en la población sana que diagnostiquen lesiones premalignas. Sin embargo, pues en aquellos cánceres en los que sí se puede hacer en población sana, hay que conocer los procedimientos que podemos utilizar. En el cuadro 10.10 se muestran los cánceres más comunes y las pruebas o procedimientos que podemos realizar en personas asintomáticas para poder detectar tempranamente un cáncer. Los métodos diagnósticos que podemos utilizar se van a clasificar en diferentes grupos. En el primer grupo tenemos a las pruebas analíticas, que analizan componentes de diferentes partes del organismo, como sangre y orina. En el segundo grupo tenemos pruebas de imagen, que permiten obtener imágenes en el interior del cuerpo. Y en el tercer grupo tenemos a los estudios de tejidos. Para ello es preciso obtener una muestra de los mismos a través de una biopsia o de la citología. En el caso del diagnóstico definitivo de los tumores sólidos, se va a hacer mediante una biopsia de la lesión. Si las lesiones son mucosas, entonces la biopsia se va a obtener mediante una endoscopía, ya sea por un colonoscopio, un broncoscopio o un citoscopio. Las lesiones que son fáciles de palpar, como las de la piel, se extirpan completas o se realiza una biopsia por sacabocado. Y aquellas lesiones que son muy profundas se pueden localizarse mediante tomografía computarizada o mediante una guía ecográfica para poder obtener esa muestra. Dependiendo de los hallazgos de la biopsia, nosotros podemos determinar los rasgos histológicos y el grado del tumor. Esto es importante porque dependiendo de estos resultados nosotros podemos ir planeando un tratamiento definitivo. Una biopsia con aguja con resultados inconsistentes con la situación clínica debe repetirse o derivar en una biopsia abierta. Estratificación del cáncer. La estratificación del cáncer es un sistema usado para describir la extensión anatómica de un proceso maligno en un paciente particular. Los sistemas de estratificación incorporan factores pronósticos clínicos relevantes como el tamaño del tumor, localización, extensión, grado y diseminación de ganglios linfáticos, ya sean regionales o a sitios distantes. La estratificación exacta es esencial para poder diseñar un régimen terapéutico adecuado para un individuo. Y se considera que la estratificación del lecho ganglionar linfático se considera parte del estándar del tratamiento quirúrgico primario para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Los pacientes con cáncer, que se consideran con alto riesgo de metástasis a distancia, casi siempre se van a someter a un estudio preoperatorio de estratificación. A últimas fechas, también hay interés en usar las imágenes moleculares con exploración mediante tomografía por emisión de positrones. Lo más frecuente es que se realice un estudio PET con flúor 18 incorporado en la fluorodesoxiglucosa. El PET con este fluorodesoxiglucosa valora la velocidad de la glucólisis. La captación de este químico aumenta en la mayoría de los tejidos malignos, pero también puede estar presente en alteraciones benignas como trastornos inflamatorios, traumatismos, infecciones y enfermedades granulomatosas. Puede ser muy útil en la estratificación y tratamiento del linfoma de cáncer pulmonar, incluso también en el cáncer colorectal. Los sistemas de estratificación propuestos por estas dos instituciones están entre los sistemas de estratificación más aceptados, ya que adoptaron un sistema de estratificación compartido de tumor, ganglios y metástasis, denominado TNM, que define el cáncer en términos de extensión anatómica de la enfermedad y se basa en la valoración de tres componentes: el tamaño del tumor primario, con una T, que es la presencia o ausencia; la extensión de metástasis ganglionares, que es una N, con su presencia y ausencia; y la extensión de metástasis a distancia, con una M. La estratificación de TNM solo se aplica a los tumores con confirmación microscópica de malignidad,
La estratificación TNM estándar, que es clínica patológica, se complementa al momento del diagnóstico inicial. En cuanto a la estratificación clínica, se basa en la información obtenida hasta el tratamiento definitivo inicial. En cuanto a la estratificación patológica, incluye información clínica e información obtenida del examen patológico del tumor primario y de los ganglios linfáticos regionales extirpados. Otras clasificaciones como la estratificación del tratamiento repetido o la estratificación en la autopsia deben identificarse con claridad como tales. La práctica de dividir los casos de cáncer en grupos según la etapa se basa en la observación de que las tasas de supervivencia son más altas con tumores localizados, una etapa más baja, que con tumores que ya se extendieron más allá del órgano de origen. Por lo tanto, la estratificación ayuda a elegir el tratamiento, calcular el pronóstico, valorar los tratamientos e intercambiar información entre centros terapéuticos. Marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias producidas por las células cancerígenas, o bien por otras células del cuerpo en respuesta a la presencia de un cáncer o en ciertas situaciones y patologías benignas. Estos pueden ser detectados en cantidades más altas de las normales en el suelo, orina o tejidos de pacientes con ciertos tipos de cáncer, y se pueden agrupar bajo dos criterios: basados en el origen y basados en su utilidad clínica. Los basados en su origen, a su vez, se van a subdividir en dos grupos: en los derivados del tumor, que son aquellos producidos por las células tumorales, como el antígeno carcinomembranario, la alfa-fetoproteína, el antígeno prostático específico y la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Y los asociados al tumor, que son inducidos por la presencia del tumor y producidos por el huésped, como por ejemplo las proteínas de fase aguda, como la ferritina, y moduladores del sistema inmune, como lo son citocinas e interleucinas. Los que son basados en la utilidad clínica se refieren a la sensibilidad y especificidad que tienen, y a su vez se van a subdividir en tres grupos. El primer grupo son aquellos que tienen una elevada especificidad y sensibilidad. Si bien pueden ser detectados en diversas situaciones fisiológicas, en la ausencia de estas o ante incrementos importantes, indican casi siempre la presencia de un tumor maligno. Los mayores exponentes de este grupo son la fracción beta de la hormona coriónica humana y la calcitonina. En el segundo grupo tenemos a los que tienen especificidad y sensibilidad variable. Si incluyen, aquí los marcadores tumorales con sensibilidad y especificidad baja en los estadios iniciales, con valores séricos indistinguibles en la mayoría de los casos de los hallazgos en sujetos sanos o bien en pacientes con algunas enfermedades benignas. En cambio, en los estadios avanzados, las concentraciones séricas de estos marcadores permiten asegurar de que se trata de un tumor maligno. En este grupo, se van a incluir la mayoría de los marcadores tumorales que se utilizan en la práctica clínica, como el antígeno carbohidrato 125, el 153, la inulación neural específica, el antígeno de carcinoma de células escamosas y el antígeno específico prostático. En el tercer grupo tenemos a los de baja especificidad. Estos marcadores tienen una sensibilidad dependiente del estadio, pero su especificidad es baja, incluso en las fases más avanzadas de la enfermedad. Se incluyen aquí enzimas como la lactato deshidrogenasa o antígenos asociados a citoqueratinas como la citoqueratina 19. Para poder discriminar si dicha elevación es debida o no a la presencia de un tumor, existen tres criterios principales, que es la concentración sérica del marcador, que cuanto mayor es la concentración de un marcador tumoral detectado en un paciente, mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Hay que descartar patologías benignas, pues las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal
son las dos principales causas de falsos incrementos. También, averiguar si existen falsos positivos. Por último, hay que hacer un control evolutivo. Es necesario realizar 2 o 3 determinaciones seriadas con un intervalo superior a la semivida plasmática del marcador, es decir, el tiempo que tarda una sustancia en descender su concentración a la mitad, y así poder estudiar estos resultados en conjunto. En general, debe transcurrir un plazo mínimo de 15 días entre las determinaciones, y los incrementos o decrementos han de superar el 20% para ser significativos. Si las cifras del marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar con bastante seguridad que el origen es tumoral. El uso de los marcadores tumorales tienen algunas limitaciones, como es que la mayoría de los marcadores no son específicos de un tumor. No todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer muestran un nivel elevado de un determinado marcador asociado a este tumor, e incluso hay algunas situaciones no cancerosas en las que puede estar elevado alguno de los marcadores tumorales conocidos. Por ello, hay que tener en mente las indicaciones y las implicaciones que conlleva la determinación sistémica de los marcadores tumorales en diversas situaciones clínicas. Por ejemplo, en pacientes con antecedentes familiares de patología tumoral, en un cribado poblacional de ciertos cánceres que son prevalentes a partir de una determinada edad, o pacientes con procesos clínicos que conocemos habitualmente como síndrome constitucional, que es cuando tienen astenia, anorexia o pérdida de peso. El objetivo es identificar marcadores pronósticos que aporten información sobre el pronóstico de manera independiente de otras características clínicas y por lo tanto que aporten información para complementar las proyecciones basadas en la presentación clínica. Esto permitirá a los médicos poder clasificar mejor a los pacientes con base en un riesgo más alto o más bajo, en sus grupos clínicos, además de identificar a los pacientes que podrían beneficiarse más con un tratamiento complementario. Estrategias quirúrgicas para el tratamiento de cáncer. Las estrategias quirúrgicas se van a basar en 4 pilares importantes: el tratamiento multidisciplinario del cáncer, el tratamiento quirúrgico de tumores primarios, el tratamiento quirúrgico del lecho ganglionar linfático regional y el tratamiento quirúrgico de metástasis a distancia. La meta general para todas las operaciones oncológicas parece ser el logro de márgenes negativos amplios, sin evidencia tanto macroscópica como microscópica del tumor en los márgenes quirúrgicos. La importancia de los márgenes quirúrgicos negativos para el control local del tumor o la supervivencia está documentada para muchos de los tumores, incluidos para sarcoma y cánceres mamarios, pancreático y rectal. La marca con tinta de los márgenes, la orientación de la pieza por parte del cirujano y la evaluación macroscópica inmediata de los márgenes por parte del patólogo, ya sea usando un análisis de corte congelado, cuando sea necesario, ayudan a obtener márgenes negativos en la primera intervención quirúrgica. También es importante determinar los márgenes quirúrgicos ideales para cada tipo de cáncer, a fin de ofrecer radiación complementaria y tratamiento sistémico a los pacientes que se consideren con mayor riesgo de una falla terapéutica local. Empecemos con el primer pilar, que es el tratamiento multidisciplinario del cáncer. Aunque la cirugía es un tratamiento efectivo para la mayoría de los tumores sólidos, los pacientes que mueren por cáncer casi siempre sucumben a la enfermedad metastásica. Por lo tanto, para mejorar la tasa de supervivencia, ya sea para la mayoría de los tumores, es crucial un abordaje multinodal que incluye tratamiento sistémico y radioterapia. Es crucial que el cirujano conozca las técnicas para realizar una intervención quirúrgica para el cáncer, las alternativas a la cirugía y que estén familiarizados con las opciones reconstructivas, así como también que conozcan las indicaciones y complicaciones de la quimioterapia y radioterapia, ya sea preoperatorios y posoperatorios. Aunque el cirujano no aplica estos tratamientos,
Como primer médico al atender a un paciente con diagnóstico de cáncer, es fundamental que éste conozca todas estas implicaciones, pues es el responsable de iniciar las consultas apropiadas. El segundo pilar es el tratamiento quirúrgico de tumores primarios. Aquí el objetivo del tratamiento quirúrgico para el cáncer es lograr la curación oncológica. Una operación curativa presupone que el tumor está limitado al órgano de origen o al órgano y el lecho ganglionar regional. Se considera que los pacientes en los que no es posible extirpar el tumor primario con márgenes quirúrgicos negativos tienen una enfermedad inoperable. Por ello, es mejor determinar la operatividad de los tumores primarios antes de la intervención quirúrgica, con estudios de imagen adecuados que permitan definir la extensión de la enfermedad local y regional. La enfermedad con múltiples metástasis a distancia se considera inoperable, porque casi nunca es curable con la extirpación quirúrgica del tumor primario. Entonces, los pacientes con alto riesgo de metástasis a distancia deben someterse a estudios de estratificación antes de la intervención quirúrgica para el tumor primario. En ocasiones, en estos pacientes, los tumores primarios se extirpan como medida paliativa, como para mejorar la calidad de vida del paciente, el alivio del dolor o incluso si tienen alguna infección hemorragia. De la piel, la cual por dentro se palpa una tumoración de 1.5 centímetros. No hay uno usado, ¿no? Nuevo. El patrón de resección podríamos hacerlo por resección periareolar, fixidad, planificando una resección segmentaria con margen amplio, para luego movilizar el colgajo dermoglandular y complementar el defecto quirúrgico hacia la línea central. Una vez confirmada la histología, confirmamos la captación del contraste lesional y el ganglio centinela, el cual es detectado preoperatoriamente con 700, más del 20% del primario. Dos 400, 400, 500, 630. Listo.
El tercer pilar es el tratamiento quirúrgico del lecho ganglionar linfático regional. La mayoría de las neoplasias tienen la capacidad de producir metástasis por los vasos linfáticos. Por lo tanto, casi todas las intervenciones quirúrgicas oncológicas se diseñaron para retirar el bloque del tumor primario y los vasos linfáticos que lo drenen. Este tipo de abordaje quirúrgico casi siempre se realiza cuando los ganglios linfáticos que drenan al tumor primario son adyacentes al lecho tumoral, como ocurre en los cánceres colorectales y gástricos. Para los tumores en los que el lecho ganglionar no es adyacente inmediato al tumor, por ejemplo en los melanomas, la operación de los ganglios puede hacerse a través de una incisión separada. A diferencia de la mayoría de los carcinomas, los sarcomas de tejido blando rara vez producen metástasis a los ganglios linfáticos, menos de un 5%. Por lo tanto, la cirugía para ganglios linfáticos no suele ser necesaria. El cirujano que realiza una linfadenectomía más extensa podría obtener márgenes más amplios alrededor del tumor o incluso una mejor atención general, como asegurar que los pacientes reciban el tratamiento complementario adecuado o se sometan a un estudio más minucioso de estratificación. La mejor estratificación podría aumentar los índices de supervivencia, pues existe un efecto que se llama Will-Rogers, que es la identificación de metástasis que habían permanecido asintomáticas y no identificadas, dan lugar al cambio de etapa y por lo tanto a una mejoría percibida en la probabilidad de supervivencia. Un avance relativamente nuevo en el tratamiento quirúrgico del lecho ganglionar linfático regional con datos clínicos negativos es la introducción de la tecnología del mapeo linfático. La biopsia del ganglio centinela es el estándar de atención para el tratamiento de melanoma y cáncer de mama. El primer ganglio en recibir el drenaje de un sitio tumoral se denomina ganglio centinela. Este ganglio es el que tiene mayor probabilidad de contener metástasis, si existe en el lecho ganglionar regional. El objetivo del mapeo linfático y la biopsia del ganglio centinela es identificar y retirar el ganglio linfático con mayor probabilidad de contener metástasis en la forma que implique menos la penetración corporal. Una ventaja adicional de la técnica del ganglio centinela es que dirige la atención a un solo ganglio, lo que permite el análisis más cuidadoso del ganglio con mayor probabilidad de resultado positivo y aumenta la exactitud de la estratificación ganglionar. Se utilizan dos criterios para valorar la eficacia en una biopsia de ganglio centinela, que es el índice de identificación del ganglio centinela, que es la proporción de pacientes en los que se identificó y retiró un ganglio centinela entre todos los pacientes que se sometieron a un intento de biopsia de este ganglio. El segundo índice es el índice de resultado falso negativo, que es la proporción de pacientes con metástasis ganglionares regionales y que tuvieron resultado negativo en el ganglio centinela. Los índices de resultados falsos negativos en la biopsia del ganglio centinela en series de estudio varían entre el 0 y el 11%. El mapeo linfático se realiza con un pigmento azul de isosulfán, que es un coloide de azufre o albúmina marcados con tecnecio, o una combinación de ambas técnicas para detectar estos ganglios. Y el patrón de drenaje ganglionar se identifica con un linfocentellograma preoperatorio y los ganglios calientes o azules se identifican con la ayuda de una sonda gamma y exploración cuidadosa del lecho ganglionar. Aquí la palpación manual cuidadosa es parte crucial del procedimiento para poder minimizar el índice de resultados falsos negativos. También los ganglios se valoran con cortes en serie, con tinción de hematoxilina y eosina, y con análisis inmunohistoquímicos como con la proteína S100 y una tinción de metilbromuro de homotropina para melanoma o tinción de citoqueratina en el caso de cáncer de mama.
También hay estudios en proceso para valorar el uso de técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, a fin de valorar con rapidez el estado de ganglio centinela durante una intervención quirúrgica. La incisión axilar única es una buena alternativa para la extirpación de tumores localizados en el cuadrante superexterno de la mama. Este abordaje permite un mínimo disturbio en la superficie mamaria, ya que la incisión queda oculta en la región axilar. Para su planificación, identificaremos la zona de máxima captación axilar con el fin de localizar el ganglio centinela. Posteriormente, elaboraremos el área de tunelización desde la axila hasta la región mamaria en donde se ubica el tumor. Finalmente, calcularemos los colgajos dermoglandulares que nos permitirán el cierre de la resección mamaria para prevenir deformidades locales. La intervención quirúrgica comienza con la incisión axilar y a partir de la misma iniciaremos la tunelización hacia el cuadrante superexterno en la localización del tumor. A medida que progresamos en la tunelización, exploraremos digitalmente el área disecada, con el fin de orientarnos durante la misma. Nuestro objetivo consistirá en alcanzar y rebasar los límites anatómicos de la tumoración para conseguir unos bordes quirúrgicos libres de enfermedad. Una vez alcanzada una tunelización adecuada, procederemos a la sección del tejido mamario con unos márgenes adecuados, valoración que en este caso realizaremos mediante la palpación tumoral. Finalmente, movilizamos la pieza quirúrgica y la exteriorizamos a través de la incisión axilar. Con la pieza in situ en el campo operatorio procedemos al marcaje de los bordes para la realización del estudio intraoperatorio. Una vez extirpada la pieza quirúrgica, procederemos desde la axila a la liberación de los colgajos dermoglandulares, medial y lateral. Para esta maniobra nos ayudamos de pinzas con el fin de traccionar el tejido mamario, incidiendo con el electrobisturí en el plano dérmico para liberar la piel de su adhesión al tejido glandular. Finalmente, valoramos la movilidad de dichos colgajos, comprobando la ausencia de tracciones en la piel, y si fuese preciso ampliaríamos un borde quirúrgico según el resultado del estudio intraoperatorio. Procedemos entonces a la biopsia del ganglio centinela a través de la misma incisión mediante su localización con la sonda gamma-gráfica, y una vez identificado procederemos a su extirpación con el bisturí armónico.
Comprobamos ex vivo la presencia de isótopo en el ganglio centinela y lo remitimos para estudio intraoperatorio. Mientras se realiza dicho estudio, se procede al cierre primario de la tumorectomía mediante la posición de colgajos dermoglandulares con puntos sueltos de monofilamento de 3 ceros. En este caso, el estudio intraoperatorio del ganglio centinela nos demuestra su afectación metastásica, lo que nos obliga a la realización de una linfadenectomía axilar a través de la misma incisión una vez ampliada en su extremo posterior. Mediante este abordaje podremos realizar una linfadenectomía de los niveles 1 y 2. Durante la disección axilar podré identificar el pedículo del músculo dorsal ancho, que deberemos preservar, ya que el mismo constituye un elemento anatómico imprescindible en la previsión de un procedimiento constructivo futuro. Como podemos apreciar, el abordaje axilar posibilita la extirpación de tumoraciones localizadas en el cuadrante subterno en una distancia no superior a los 10 centímetros. Al mismo tiempo, permite la estadificación de la enfermedad, ya sea a través de una biopsia de ganglio centinela o una linfadenectomía axilar. El objetivo final de este abordaje es una resección adecuada de la tumoración, su estadificación ganglionar y un mínimo deterioro estético sobre la superficie mamaria. El cuarto pilar y último es el tratamiento quirúrgico de metástasis a distancia. El tratamiento de un paciente con metástasis a distancia depende de varios factores, entre ellos es el número y sitio de metástasis, el tipo de cáncer, los tratamientos previos aplicados y las respuestas a los mismos, la edad, la condición física, incluso los deseos del paciente, así como también el ritmo de crecimiento. La velocidad del crecimiento del tumor puede determinarse en parte por el intervalo libre de la enfermedad y el tiempo entre el tratamiento del tumor primario y la detección de una recurrencia distante. Los pacientes con intervalos libres de enfermedad más prolongados tienen mayor índice de supervivencia después de una extirpación de una metástasis que aquellos que tienen un intervalo libre de enfermedad más corto. De igual manera, las personas con metástasis sincrónicas, es decir, aquellas metástasis detectadas al momento del diagnóstico inicial del cáncer, tienen peores resultados con la extirpación de la metástasis de aquellos enfermos que desarrollaron metástasis metacrónicas, es decir, las que fueron diagnosticadas después de un intervalo libre de enfermedad. El manejo quirúrgico en cuestión de una cirugía curativa de metástasis a distancia, como en el caso de la cirugía para los tumores primarios, el objetivo es extirpar las metástasis con márgenes negativos y solo deben intentarse resecciones curativas o procedimientos ablativos cuando las lesiones son accesibles y los procedimientos pueden realizarse en forma segura. Este tipo de cirugía, se ha visto mejoría en los pacientes en cuestión de curación en algunas metástasis aisladas en hígado, pulmón o cerebro. Sería todo por mi parte, muchas gracias.